medios. Tenemos como invitado, lo anticipábamos al comienzo del programa, al crítico de cine Roger Cosa. Roger, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás bien? Yo los escucho bien. No sé si ustedes me escuchan bien a mí. Fantástico. Con toda nitidez. Ah, Bueno, genial. tenemos que Me alegra además mucho. agradecerte, Roger, la diferencia de haber estado aquí con nosotros y habernos sugerido innovar tecnológicamente, porque hemos tenido muchos problemas con las llamadas a teléfonos de línea, y el Skype nos está cambiando la calidad sonora del programa significativamente. Así es. Bueno, Roger, sí. Dale, No, a tu bueno, servicio. ¿De qué hablamos? mira, tenemos un montón de preguntas para hacerte. Recién al comienzo, Emiliano, que, bueno, es un poco un personaje, esto te lo digo así que él no nos está escuchando ahora, decía, ¿pero qué hace un crítico de cine? Y la verdad que, más allá del tono jocoso en que lo decía, es una buena pregunta, ¿no? Porque un crítico... y un crítico de cine es alguien que ofrece su mirada de alguna manera, ¿no? Su opinión y esa mirada que de alguna manera estimula, invita, o no, o todo lo contrario, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos cuentes un poco cómo pensás y cómo asumís esa responsabilidad del crítico de cine, ese lugar. Bueno, en principio la crítica es una expresión de una deriva cultural que está relacionada con algunos momentos muy peculiares de Occidente, en particular inicialmente en Europa. Tiene que ver con la aparición de la literatura como un fenómeno fundamental, Uh-huh. y previo a la literatura con algo que estuvo circundando en el mundo de las ciencias. Uh-huh. En algún momento se empezó a pensar cuáles eran los fundamentos por los cuales algo se podía decir desde un lugar que no estuviera tutelado por la fe. En ese sentido, la palabra crítica en nuestro universo conceptual adquiere una preeminencia extraordinaria con un conjunto de libros que fueron escritos en su momento por Immanuel Kant: Crítica de razón pura, Crítica de razón práctica, Crítica del juicio, que dicho sea de paso es un tratado sobre estética. Y a partir de allí esa palabra se lanza en el vocabulario de las ciencias, de la filosofía, luego de las ciencias y luego de las artes. Entonces, todo eso es un envión donde hay que volver a pensar sin la ayuda de la fe que daba garantías sobre lo que pensábamos. Y cuando llega la literatura, algo sucede allí, que se puede discutir sobre una forma nueva de explorar la vida humana. La literatura hacía perceptibles experiencias íntimas, por ejemplo, pensamientos íntimos que empezaban a circular, y entonces algunas cosas que parecían absolutamente lejanas o que no se podían decir aparecían en los textos. Uh-huh. Todo esto fue anudándose en una trama, que podríamos decir una trama de pensar sobre lo que hacemos, sobre las prácticas que hacemos, y ya no los grandes pensamientos de la humanidad acerca de la muerte, la existencia, y que también tienen lugar, sino ya cuestiones más relacionadas con lo cotidiano, con los gustos, con las preferencias, y con la aparición de la imprenta, que está cercana, cuando empieza el periódico a ser un fenómeno importante, eh, es el mismo momento donde se empieza a ver más películas. Uh-huh. Y cuando se ven las películas, se empieza a escribir en los periódicos. Y allí se instituye algo que va a tener que ver con las revistas, con los periódicos, con las novelas, con las películas, después también con la música, que es la crítica cultural y en sus ramificaciones: crítica literaria, crítica cinematográfica, crítica musical o teatral también. Uh-huh. Entonces ese es el origen de esto. ¿Qué hace un crítico? Bueno, un crítico interviene en un discurso colectivo, en un discurso de recepción sobre ciertos estímulos, que en este caso son películas. Las películas no vienen de la nada, pertenecen a un universo
En sí, el cine tiene tradiciones, tiene una historia, y el tiempo en el que se reciben las películas tiene sus propios momentos que llevan a que ciertas películas sean vistas de una manera u otra, puedan tener una recepción determinada y que incluso puede hasta llegar a producir efectos que están por fuera del placer estético, sino muchas veces tiene efectos sobre la dimensión perceptiva e incluso ideológica de los espectadores. O sea, cuando alguien se dedica a la crítica, interviene en ese espacio y interviene a través de la palabra. Puede ser la palabra escrita, como en este momento la palabra oral. Y sobre eso hay una perspectiva, como bien vos dijiste, más que una opinión, a mí me gustaría pensarlo más que una perspectiva razonada. Y que esa perspectiva razonada se pone a consideración de otros y en una discusión que antecede y la precede. Y la continúa, ¿no? Porque todo crítico lo que hace es lanzar signos a un espacio de discusión, y a partir de eso lo que sucede es que se entremezcla con otros y así la discusión se mantiene viva, ¿no? Eso es un poco lo que... hablé de tantas cosas en tan pocos minutos, pero creo que eso es un poco la crítica. Emiliano Chiarelli no sabemos exactamente dónde, pero lo tenemos en Skype y quiere hacerte varias preguntas, Emiliano. Exacto, tantísimas cosas se derivan de lo que Roger, pero yo te quiero hacer una pregunta, ¿no? Está Borges, Historia Universal de la Infamia, y él en el prólogo a la primera edición habla de lo que es, lo que él cree que es un buen lector, de algún modo lo describe como esos cisnes más tenebrosos, más singulares que incluso los buenos actores. Ahora, a partir de eso, te pregunto, ¿eso sería un buen lector? ¿Y qué es un buen espectador? ¿Qué sería? ¿Existe esa categoría? Es muy parecido para mí. Hay un texto magnífico de Borges que es Prólogo de Prólogos, donde él de alguna manera lo que llega a decir ahí es que el prólogo es como una suerte de crítica escondida, ¿no? Es una forma de hacer crítica, en ese caso feliz, porque uno generalmente no le dan a prologar un libro que no le gusta. Aunque yo tengo siempre la fantasía de que pienso en los próximos años, al menos voy a intentar sacar un par de libros y quiero que en algún caso el prólogo sea negativo. Esa es una fantasía que tengo. Vamos a ver si lo logro. Algo, no es estrictamente un prólogo, pero algo adelantó Majul y Víctor Hugo en ese rato famoso que anda dando vueltas por ahí, ¿no? Cuando presenta el libro y dice, este libro es una porquería. Sí, me acuerdo de ese momento tan peculiar, que creo que le habían avisado, ¿no? Pero bueno, habría que ver. Pero ya el tema de la oralidad de una presentación, medio que, si bien hoy se filman y después quedan y por eso nosotros nos enteramos, al menos lo que se filma, son tantas cosas que se filman que se pierden y lo que es oral se olvida en general. Queda como un rastro, una huella, pero que existe un libro, digamos, perpetuaría la relación de la negatividad en el propio libro. Pero bueno, esa es una fantasía lejana. Pero lo que vos decías de un buen espectador, uno podría decir que un buen espectador es alguien que aprende a no solamente llevarse por la historia, a poder trabajar múltiples espacios de recepción, digámoslo de otra forma. La recepción de una película es homogénea, puesto que vos lo que ves es un bloque, vas viendo las imágenes, la historia, pero una persona empieza a expandir su capacidad de recepción cuando puede ver del homogéneo lo heterogéneo. Eso significa entender que hay un actor, que hay un movimiento de cámara, que hay algo que sucede con el sonido, que está sucediendo algo también con la luz, que algo ha pasado en torno a la continuidad o descontinuidad de la historia, que hay elementos de la historia que están cifrados o que no están ni siquiera mostrados. Bueno, todos estos elementos conllevan efectivamente a una situación muy peculiar, que es que uno cuando ve una película, sea crítico o ya un cinéfilo o un espectador avesado o un espectador, por ponerlos en otros términos teóricos, más emancipado,
es capaz de recibir todo el conjunto, la maraña de una película. Cuanto menos uno ha trabajado sobre su condición de espectador, es cuando una película simplemente parece llegarle por una vía que suele ser más a menudo la relación que se establece entre la película y el espectador en tanto identificación y comprensión de una historia. Lo que pasa es que el cine no es solamente contar historias, es también una misteriosa organización perceptiva, una reorganización del mundo, tanto sonoro como visual. Es decir, que lo que sucede frente a las imágenes en movimiento proyectadas o vistas en una computadora, incluso o en un televisor, no es otra cosa que un trabajo de decodificar una nueva forma de organizar la experiencia del mundo, ¿no? Aunque sea la película más tonta que se pueda pensar, aunque sea una película de Suar, esto está sucediendo, digamos. Un poco en línea con lo que estás diciendo, me pregunto, más allá de una obviedad, ¿no? Pero pensaba en de qué modo o modos un espectador puede entrenar su mirada o reorganizar su percepción para justamente poder ver lo heterogéneo en lo homogéneo, tomando tus palabras, más allá de quizás lo que pienso como una obviedad, que es ver cine, ¿no? Pero hay otras maneras, digo, el crítico quizás cumple una función en esto. Bueno, sí, lo cumple. La literatura cinematográfica, ¿no? En el sentido de gente que escribe sobre cine, a veces en términos de ensayo y no solamente de crítica, o autores que provienen de otros saberes que a veces hablan de cine con una particular, por un particular conocimiento. Pienso, por ejemplo, en un caso notable, verdaderamente notable, en el mundo de la filosofía, que es Stanley Cavell. Stanley Cavell tiene un conjunto de textos dedicados al cine. Uno de ellos está en español por la editorial Paidós, se llama La búsqueda de la felicidad, y en inglés es The Pursuit of Happiness. Y ese libro es notable porque él trabaja sobre un conjunto de comedias de la década del 30, un poquito más, que fueron clave en la historia de la comedia, de lo que se llama enredos matrimoniales. También el término en inglés es screwball comedies. Es muy peculiar, son comedias donde personas que se han separado, se están por separar, vuelven eventualmente a incurrir en la relación que tienen. Y algo que suele suceder. Algo que suele suceder en la vida real. Suele suceder en la vida real, pero no siempre por los motivos que cabe el plan. A veces es más tragedia que comedia. Claro, generalmente tiene que ver con eso, o en todo caso este sería, no sé si el lado luminoso, pero sí el lado lúcido de la cuestión, ¿no? Porque bueno, ahí tenemos a alguien que escribe desde la filosofía, lo hace de una manera muy amena, y a propósito de las lecturas que hace de las películas, uno aprende a mirar las películas de otra manera, y además no solamente aprende a mirar de otra manera, sino que incluso se puede dar cuenta que una película realmente puede modificar algo en la interioridad, o en la estructura interna, o la estructura subjetiva más que interna. Entonces, es muy interesante ese sentido. Pero cuando vos me decís qué es lo que lleva a un espectador a trabajar sobre su mirada, a empezar a dejar su condición inicial, que generalmente es de pasividad, por una condición activa, por una condición en donde, por los términos que usé antes, empieza a cultivar un cierto ideal de emancipación, es decir, a poder elegir y entender con mayor nitidez por qué ve lo que ve, qué lo lleva a ver lo que ve y escuchar. Y bueno, esto sucede en tanto que uno primero que quiera. Este es el gran misterio para mí de cuando uno empieza a ser distinto de lo que es. El momento que desea algo que no es lo que siempre ha sido. Y en general el espectador de cine es bastante conservador. Prefiere ver lo que ya sabe, prefiere simplemente reforzar su gusto y rara vez pone en duda su gusto y el deseo de ver algo que no sea lo que está acostumbrado a ver. En este sentido, la característica a menudo que se puede ver en este tipo de espectadores es la que
directamente culpa a la película es un bodrio, la película es aburrida, la película es esto o aquello. Yo tiendo a, cuando lo hago para mí mismo, cuando yo digo eso, tiendo a sospechar de mí. Ajá. Entiendo que el problema quizás puedo ser yo y que quizás no es la película. Por otro lado, la categoría del aburrimiento, como lo suelen, casi un dogma de una escuela de cine de Argentina, porque hay un profesor que lo ha popularizado esto que voy a decir. Yo no estudié ahí, ni tampoco tengo grandes afinidades con la FUC, pero ahí uno de los considerados maestros por los alumnos y los que han sido cineastas después, Rafael Filippelli, suele decir que una película, digamos, la categoría de aburrimiento es una categoría psicológica, no es una categoría estética. Entonces el problema reside en cómo uno está mirando, no lo que está viendo. Yo igual entiendo que uno se puede aburrir con las películas, eso es otra dimensión de la cuestión y es comprensible también. Vengo de ver una película que no voy a decir cuál es, me pareció un embole, pero al mismo tiempo me pareció un embole, podía justamente relacionarme con las películas de otro lugar. Pero volviendo a tu pregunta más concreta, creo que es a partir de lecturas, creo que es a partir de ver más cine y sobre todo poner en juego el gusto cinematográfico que se tiene, tratar de ver lo que no conozco, tratar de ver que si veo algo que no conozco y no entiendo, probablemente puedo darle una oportunidad a volver a ver y a ver si el problema soy yo y no la película. Todos nosotros, en nuestra propia biografía, cuando éramos más jóvenes, vimos algo que no entendimos nada y que pensábamos que era horrible, espantoso, lamentable, incomprensible, etcétera. Y luego, de grande, por X razones, quizás volvimos a ver esa película y nos dimos cuenta que todos los problemas que le habíamos adjudicado a la película en realidad eran nuestros problemas. Entonces, ese tipo de dialéctica me parece que si uno la reconoce y puede alimentarla, en términos de que no hay otra virtud más extraordinaria que cultivar que la curiosidad. Bueno, si uno es curioso y empieza a buscar textos y a leer a alguien que le permite entender algo y que ese alguien dice de otra persona, entonces empieza a leer a la otra y así sucesivamente, es allí donde el espectador deja su condición de pasividad y aparece un espectador activo. Sí. O que yo prefiero decir, que aprende o entiende que hay un ideal de emancipación, en el sentido que puede ir hacia una forma de mirar que esté, que no dependa exclusivamente del azar con la que su vida fue escrita, ¿no? Sino más bien reconocer el problema de que ha sido azarosamente influenciado por su clase social, mamá, papá, el colegio que fue, los amigos que tuvo, las mujeres que tuvo, los hombres que tuvo, lo que fuera, y que de pronto puede decir, un momentito, yo puedo tratar de entender por qué veo lo que veo y quiero ver lo que quiero ver. Entonces, bueno, ese es un momento magnífico si a alguien le sucede, a veces sucede en etapas intermedias, no tan afirmativamente, pero que sucede, a veces eso sucede. Y creo que es el cambio literalmente de que alguien aprenda a mirar de otra manera. Lógicamente hay muchas personas que simplemente quieren ver el cine como un mero entretenimiento para pasar el tiempo, como se suele decir, y para distraerse de todos los grandes problemas que lo aquejan. Lo cual me parece legítimo, simplemente me parece una opción un poco reduccionista de lo que se puede hacer con el cine, puesto que creo que el cine es uno de los artes más generosos que tenemos a nuestra mano para justamente explorar todas las posibilidades de la vida humana. Estamos hablando con Roger Cosa, él es crítico de cine, ha escrito y publicado en innumerables medios, en La Voz del Interior, en Córdoba, columnista en la revista Eñe, también programador de festivales, director artístico, director de una colección de libros de cine. Es un placer tenerlo con nosotros. Emiliano Chiarelli, ¿querés hacerle alguna pregunta más? Sí, claro. Adelante. Quiero pensar en Roger como jurado, como programador, y preguntarle desde ese lugar cuáles son, en la actualidad, ¿no? Los criterios que hacen que una película pueda presentarse en un festival y cuáles aquellos que hacen que la crítica las premie
si puede pensar en el escenario actual y en algún escenario previo, anterior o muy anterior. Digo, si cambió en algo este escenario respecto del pasado, porque pienso en el fenómeno de la mercantilización del mundo, de todo, por tanto del cine también. Sí, bueno, el cine ha participado desde el inicio de ese fenómeno que vos llamás mercantilización, o sea, ha sido parte de la aceleración de todas las mercancías habidas y por haber. En el cine se venden formas de vida, se venden estilos, formas de placer, de riqueza, o sea que eso ha sido siempre un problema que lo han visto desde el inicio, incluso grandes estrategas políticos, es algo que le preocupó a Trotsky. Sí. Te molesto porque me refería a la acentuación de la mercantilización, porque más allá del sistema capitalista, digo, es un fenómeno el actual en el que parece ingresar el mercado en aquellas esferas en las que aún adscribiendo al sistema capitalista uno podría decir, bueno, acá no. Digo, por eso decía la mercantilización de todo como un fenómeno muy, muy de... Pero, sí, empezando por el show. El show es una mercancía, ¿no? Y incluso hasta cinematográficamente se la vende. Cuando entramos a las redes sociales, lo primero que nos pide la red social es cuenta tu historia, ¿no? Es como si fuera un imperativo de la narración que ya no es del cine, sino que es de cualquier sujeto desconocido. Entonces eso a mí me parece bastante interesante. Respecto a lo que vos me decís, bueno, el cine está en una etapa de mutación. La mutación está acelerada recientemente por la pandemia, todo el corrimiento hacia el streaming, digamos, hasta a las famosas plataformas de exhibición, conlleva una forma de mercantilización del cine. En ese sentido, los festivales pareciera ser como una posibilidad, si bien también han entrado en un modelo mixto de ser un festival concreto donde la gente va a ver las películas, también están entendiendo que tienen que añadir al hecho de pasar películas, excepto el Festival de Cannes hasta el día de la fecha, de pasar por streaming. Y en esta deriva, uno podría pensar que en los festivales todavía sería el lugar, no todos, pero muchos, sería el lugar donde se podría resistir a las formas que tiene la mercantilización del cine, de homogeneizar el cine, de trabajar sobre un conjunto de ideas que están relacionadas con el nicho, con el perfil del consumidor. Y en este sentido la palabra la digo con cierta sorna, con cierto desprecio, la palabra consumidor. Puesto que si vos me preguntás dónde está el cambio de hoy en función del tiempo, creo que se está... Ay, justo te perdimos, no sé si nos estás escuchando. Estábamos hablando con Roger Cosa, crítico de cine, le estábamos haciendo preguntas acerca de su función, de su tarea como crítico, de qué modo un espectador puede entrenar su mirada, y recién Emiliano le preguntaba un poco acerca de la cuestión de la mercantilización del cine. Lo tenemos de nuevo con nosotros. Roger, ¿nos escuchás? Sí. Bueno, hablabas de la idea de consumidor con cierta sorna o desprecio en relación a los espectadores de cine. Porque la idea de consumir es una idea propiamente de la mercancía. Uno consume lo que compra, ¿no? Entonces establece una relación con el cine que ya no es. El cine era el lugar donde uno iba a encontrarse con algo desconocido. Empezando por la gente que tenía a su lado en el cine, que eran anónimos. En segundo lugar, a veces en la pantalla se veían vidas, formas de vida que también eran desconocidas. El gran problema de la mercantilización del cine en la actualidad y estos sistemas de streaming es que uno está en su casa viendo. Es decir, el espacio doméstico se vuelve a reafirmar. No hay un trabajo de desdoblamiento, de poner en duda la certeza, sino todo lo contrario. Y por otro lado, uno además es dueño, entre comillas, de su tiempo, puesto que pone pausa, hace una actividad, contesta un mail, ve la película mientras que chatea. O sea, hay una cantidad, hay un nuevo, este espectador que tiende a ser un consumidor de imágenes, es también un consumidor cuyo tiempo está fragmentado o tiende a fragmentarse, porque está siempre en una situación de multitask, como dicen, como se suele decir, que además a mí me causa gracia porque todas estas ideas siempre se dicen en inglés. Entonces,
Me parece que es allí donde está el cambio de época. Yo no quiero, en ese sentido, denigrar el cambio, todo lo contrario, me parece que la digitalización lleva a lugares magníficos, pero al mismo tiempo, en la medida que no se piense, la digitalización también modula la forma de estar en el mundo. Y si uno no piensa la técnica, como decía un viejo filósofo del siglo pasado, bueno, la técnica piensa por nosotros. Y ese sería el riesgo que yo vería, pero que tiene que ver con la idea de mercantilización. Respecto a la otra parte de la pregunta de Emiliano, que estaba relacionado con qué películas van a los festivales y la crítica, como los festivales, no es homogénea. Hay disputas en la crítica y hay disputas en los festivales. Hay ideas de cine en disputa. Lo que en este momento suele programar el festival que pone la regla de todo, que es el Festival de Cannes, bueno, está en una íntima guerra secreta y no tan secreta con el Festival de Berlín, puesto que en Berlín hay unos nuevos hombres y mujeres que están dirigiendo el festival y que tienen una idea distinta, pero tienen una convocatoria importante. Entonces siempre existen una especie de campo de disputa sobre qué es el cine, y en ese sentido los festivales, como la crítica, participa. Es una disputa estética y también lo es ideológica, a veces con mayor o menor conciencia de que lo es. Entonces eso para responder a lo que decía Emiliano. Roger, quería preguntarte un poco a partir de esta frase que tomás: si nosotros no pensamos la técnica piensa por nosotros, y uno de estos lugares a los que nos ha llevado de un modo más acelerado la pandemia, que es esta cuestión del streaming. Pensaba en las grandes plataformas como por ejemplo Netflix, en donde los algoritmos de alguna manera piensan un poco por nosotros, ¿no? Entonces quería saber qué pensás acerca de las plataformas y la función que tienen, ¿no? Porque estos algoritmos llega un punto en donde te dice, hasta con un porcentaje muy certero, qué película podría gustarte a partir de las películas que has ido viendo, ¿no? Sí, aparte es como se comporta como una geisha, ¿no? Exacto. O un geisha, ¿no? Sí. En el sentido de que te sabe lo que a mí me gusta y hace lo que yo quiero, ¿no? En realidad lo que está haciendo es una forma de hacer circular las certezas, los hábitos, yo lo diría más fuertemente, los propios prejuicios. Y además dentro de un esquema de elección que es muy limitado. Si bien es cierto que si uno mira un poco más, Netflix tiene un sistema de dar a conocer lo que tiene para ofrecer, probablemente sea el peor de todos, puesto que hay algunas cosas escondidas que no aparecen de inmediato. Por ejemplo, hay un conjunto de películas que pertenecen a uno de los fenómenos más extraños que existió en los últimos 30 años, que es el fenómeno de Nollywood, que son las películas que se hacen en Nigeria. Hay que decir que después de la India, el segundo país que más películas hace es Nigeria, y después Estados Unidos. Y de allí el Bollywood, Nollywood, claro, y Hollywood. Y hay unas 20, 25 películas nigerianas, y eso estoy seguro que no te enteraste. O sea, tienes que estar muy atento para saber que eso está ahí. Entonces, incluso la diversidad que añida en la plataforma Netflix, claro, al mismo tiempo la esconde, ¿no? Ni siquiera la da a conocer del todo, como que eso sí se dará a conocer en todo caso en países que usan Netflix en el África o en las comunidades que han inmigrado del África a Europa, pienso fundamentalmente en Francia, en el que seguramente ven esas películas. De todas formas, vos me preguntabas qué pienso de las plataformas, y pienso que es dejar nuestro ocio a merced de las plataformas como Netflix y Disney y HBO. Habría que pensarlo más de una vez. Hay otras plataformas más interesantes. La más interesante, que ha crecido ostensiblemente desde la pandemia, es Movie, MV larga I, que tiene un concepto más curatorial, odio la palabra curatorial, pero en este caso está bien para hacer la diferencia respecto de Netflix. Hay otra que es muy buena, por ejemplo, se llama dafilms.com, que es una página checa,
Sí. que tiene incluso varias de sus películas están con subtítulos al español. O sea que empieza a haber cada vez más oferta online y esto va a persistir. Hoy, de hecho, sin ir más lejos, estuve hablando con una persona desde Alemania que me pedía, digamos, como leerme un catálogo de películas de Latinoamérica para esa plataforma alemana. Ujú. O sea que en ese sentido es algo que ya está instalado y es como a mí no me gusta hablar de esta manera, es un mercado en crecimiento. Y, y bueno, Mm. la próxima tenés que hablar con los economistas que hablan de las tendencias y todas esas cuestiones que a mí francamente no me Ujú, interesan ujú, mucho, ujú. pero que lo veo, lo veo. Bueno, tenemos muy poquito tiempo, ya estamos terminando el programa, pero Emiliano y yo te vamos a hacer una pregunta más cada uno, cortita, a ver si Ujú. te aprovechamos un poquito antes de que tengamos Lo que que vos cerrar. quieras. Emiliano, No, cortita. Trataré de responder brevemente, que ese es el problema. no, por Busco favor. una pregunta que te permita responder Eso. brevemente. Primero, excusarme porque iba a hacer una cita de David Viñas, ya había citado a Borges, entonces le da un carácter presuntuoso a mí decir que detesto y que además no merezco. Pero, digamos, me pasa a mí cuando era joven, leo Casa Tomada, de Cortázar. Y Sí. después, andando el tiempo, leo la interpretación de Viñas de ese Ujú. cuento. Entonces, nada, cierta frustración, ¿no? ¿Qué habré leído cuando leí Casa Tomada? Pero te Sí. pregunto a vos, ¿no? Espectador, emancipado, no emancipado, Ujú. ¿qué resolviste? Que no, bueno, desde esa perspectiva, digamos, ¿hay algo, alguna película, alguna escena en el cine que marcadamente te haya llevado a vos a decir, pero qué cosa tan rara vi yo en esta película o en esta escena? Que te haya perturbado como a mí aquella lectura de Viña sobre el cuento. Sí, bueno, algunas cosas Muy alejada que... del canon, eso quiero significar, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, hace poco vimos una película con Fernando Peña que yo no conocía, me pareció una cosa increíble que existiese, Ujú, que se llama El vampiro Ferat Vampire, así es ujú, el título. Es una película checa en la que los vampiros son los autos. Y la película es genial porque los vampiros sacan la sangre del cuerpo humano cuando uno acelera, porque no andan más. Está hecha la película en la crisis del petróleo, entonces, ujú, ujú. como juego imaginario, en vez los autos ya no van a poder andar con nafta, entonces pueden andar con sangre. Entonces los vampiros son los autos que extraen cuando uno acelera la sangre. Es un delirio increíble. Pero esa película ni sabía que existía. Fernando había llegado a ella medio, creo yo, por una cuestión azarosa de su colección como coleccionista. Luego yo me dediqué a ver algunas de las películas de este hombre que las fui consiguiendo por distintos lados y la verdad que me he encontrado con un autor desconocido. Eh, pero bueno, vos decís, no me parece pomposo citar a Viñas, me parece necesario citar a Mm, Viñas. ujú, Ojalá hubiera un Viñas hoy. No mm. hay Viñas en el mundo del Señor. Y gente verdaderamente a contracorriente de todo, es una ausencia en el pensamiento Mm. contemporáneo argentino y en la crítica cinematográfica más todavía. Mira, justo Roger te iba a preguntar, dentro del universo del cine, ya fuese críticos, intelectuales, directores, ¿qué olvidado o postergado te gustaría reivindicar o dar a conocer o recordar? Bueno, acá recuperamos o recordamos a David Viñas y ¿quién más? Bueno, ese es bueno, un escritor, un Ujú, un crítico crítico, literario. sí. Sí, también fue un escritor porque tiene sus Ujú, novelas que son sí, sí. además más que importantes. Eh, pero hay mucha gente olvidada. Yo en este momento pienso que el cine argentino, Ujú, que no es de los últimos 15 años, está olvidado. O, digamos, lo recuerda gente de mi generación, pero hay alguna tendencia, por ejemplo, hay una revista magnífica de gente muy, muy joven, se llaman Las Veredas, que ellos vienen haciendo una recuperación desde la perspectiva que tienen de la edad que tienen del cine argentino de la década del 50, del 60. Pero en principio te diría, es extraordinario volver a ver las películas de Hugo del Carril, ujú, un cineasta muy poco visto, que siempre se lo asocia con el peronismo, porque es el que canta la marcha peronista, además fue un cantor de tangos excepcional,
Pero más allá de eso, fue un director que no tiene parangón frente a ningún otro director, no solo de Argentina, sino de la historia del cine contemporáneo, del cine moderno y el cine clásico. Entonces ahí hay alguien, por ejemplo, que se lo ve muy poco. Eh, hay otros casos, pero se me ocurre ese. Y después, bueno, en la actualidad hay cineastas que están escondidos para la mayoría del público. Pienso en el caso de dos grandes del cine argentino. Por un lado, Raúl Perrone, y por el otro, Gustavo Fontán. Son dos cineastas únicos que, excepto en ciertos, como esa palabra que también detesto, la palabra nichos, en ciertas comunidades más pequeñas o secundarias, tienen una llegada, pero la realidad es que son cineastas medio ignorados, y también son ignorados en el exterior. Entonces ahí, por decir, nombré a estos, si fuera de otros países, bueno, muchas cosas más para ver. Lo que vemos de cine es realmente pero tan poco. Incluso de los cines que más vemos, como el cine francés o el cine estadounidense, que son los cines más mayoritarios, también conocemos muy poco de esas cinematografías, qué sé yo. Entonces, si yo digo Kane Jacobs o Peter Hampton, son dos cineastas, o James Benning o Jonas Mekas, que no es americano, es lituano, pero estuvo en los Estados Unidos, o se puede asumir que filmó Estados Unidos a lo largo de décadas. Bueno, no son cineastas conocidos, y son cineastas clave del cine del cine moderno. Entonces ahí tenemos otra vez gente que, como Viñas, entran en el olvido. Y bueno, eso es una de las características de Netflix. Netflix no tiene un concepto histórico del cine. Lo más viejo que hay en Netflix para ver da a los 80. O sea, no existe un concepto de historia del cine. No hay películas prácticamente en blanco y negro en esa plataforma. Eso es una forma en Netflix. Esa es una forma de constituir y construir un perfil de espectador, un espectador histórico. Histórico, es tremendo eso, sí. Emiliano. No, para cerrar, pero para abrir la puerta a otra charla, le digo a Roger que con Vicky charlábamos y decíamos que nos cuente algo de la Nouvelle Vague, que trajo de nuevo. Pensamos en el nuevo cine argentino, eso que apareció en los 90, pensamos en términos de los olvidados en Marco Bellocchio, porque lo cita alguien, un periodista español que vos conocés, y alude a la falta de palmas, de conchas, tantísimas cosas que nos quedan, y es imposible, lamentablemente el tiempo no nos da, pero sí una pregunta con la que cerramos normalmente, e incluso una pregunta para abrir el tema era: ¿por qué tenemos que ir al cine y no quedarnos en casa? Algo de eso nos dijiste, pero tenemos que cerrar, y la pregunta es una pregunta fetiche, torpe, menor, pero siempre nos gusta hacerla, y es: ¿de quién te hubiera gustado o te gustaría ser amigo? Me hubiera gustado ser amigo de Abbas Kiarostami, cineasta iraní. Escribiste un artículo fascinante sobre él. Te leímos, sí. Muchas gracias. A mí que soy muy futbolero, esa idea de la aldea y de los chicos en el medio de la tragedia buscando conectarse para ver el Mundial del 90. Te va a encantar eso. Hubo un boom con Kiarostami, con el cine iraní. Yo recuerdo ver en el Lorca El sabor de la cereza hace muchísimos años. Exactamente. Fue un boom. Me hubiera encantado conocerlo. Conocí a muchos cineastas de los que admiro y admiré, pero a Abbas Kiarostami no. Bueno, ser amigo, ¿no? Es algo, ¿no? Sí, bueno, ser amigo, no solo conocer. Claro. Me hubiera encantado ir al set de filmación y ver cómo filmaron. Eso bueno, la muerte de Kiarostami para mí fue parecida a la muerte de un amigo. Bueno, Roger, te agradecemos enormemente tu tiempo, que hayas estado con nosotros aquí. Esperamos poder volver a invitarte. Tenemos tantísimas preguntas para hacerte, que sin duda ojalá... de verdad, sí, realmente. Yo siempre voy a estar contento de que me inviten, y siempre voy a estar... Esta invitación vino por
Ya no me acuerdo. Pablo Russo, que fue alguien a quien Pablo nosotros Russo. hemos invitado también bueno, en un programa anterior que teníamos, Pablo Russo además, coordina el ciclo de cine aplicado al psicoanálisis. Te hemos tenido como invitado el año pasado y este año se viene de nuevo, así que quizás también podamos entrevistarlo a nuestro querido amigo Pablo Russo, que fue quien nos conectó con vos y que le estamos enormemente yo agradecidos. dije sí de inmediato, siempre digo sí igual, pero acá dije más rápidamente sí. Eso decís en el audio que me hace escuchar Vicky, y yo al escuchar el tono de tu voz ya tenía la absoluta claridad de que iba a ser una charla así de agradable y así de profunda. De hecho, algo apareció también en tu última respuesta. Nos hubiese gustado charlar cine, ideología y alguna puja que tuviste con la gente del Amante. También estuvimos leyendo. Digamos, en la respuesta, Luis, digo para entroncarlo con esto que decías de Netflix y de la falta de historia en la concepción del cine. Bueno, como verás, queda todo por hablar y bueno, si tenemos la posibilidad... Cuando quieran, yo voy a estar siempre disponible para ustedes. Lo único que vamos a hacer es tener la mínima deferencia de dejar pasar un rato para no molestarte el jueves que viene. Pero fue un placer enorme, súper generoso, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Que estén más que bien los dos y gracias. En serio les agradezco de verdad. Un cálido abrazo, Roger. Hasta pronto.